Buenos días, hermanos y amigos. Un cariñoso saludo al empezar esta semana. Gracias a Dios que podemos encontrarnos y, precisamente, con lo más importante, alrededor de su palabra y con mis compañeros siempre a mi lado. Quisiera llevarles en esta ocasión a considerar una porción bíblica aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Comenzando en el versículo 11, leemos lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra con su rostro y a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Un relato bíblico muy conocido. En una conferencia misionera, hubo un hombre que estaba predicando ahí un tema que tenía cierta relación con estos hechos que hemos considerado en la palabra, y de pronto él lanzó una pregunta: ¿es usted una persona agradecida? ¿Es usted una persona agradecida? Hizo una pausa, se detuvo un momento, como dando tiempo a la concurrencia a pensar en una respuesta, y continuó: lo desafío a que haga el siguiente ejercicio una vez que llegue a su casa. Repase en su mente el nombre de aquellas personas que usted recuerda que hicieron algo bueno en su vida. Trate de recordar al menos a 5 de ellas a las que nunca le expresó su gratitud. Y si aún viven, llámele o escríbale para decirle gracias. Yo hice este ejercicio. Lo hice, y la verdad de las cosas es que vinieron a mi mente no solamente 5 personas, sino que más de una docena de personas a las que de una y otra forma comencé a recordar que algo habían hecho en mi vida, mi larga vida, a mi favor, tanta gente que uno va conociendo, y que no había expresado mi gratitud. Así que me di el trabajo de comenzar a escribir y a llamar, y lógicamente algunos que recibieron mi llamada, mi escrito, se sorprendieron y ya ni recordaban el hecho. Pero había otros que sí lo recordaban, y también recordaban que yo no había sido agradecido. Algunos no alcancé porque ya no están. Así que me quedé con una deuda. Una deuda. No siempre las deudas que contraemos son deudas de carácter financiero. Pueden ser deudas de carácter anímico, espiritual, moral y financiero. Por eso es que Pablo lo escribe a los romanos en el capítulo de versículos 7 y 9. Dice: a todos que debes, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. No nos olvidemos, las deudas que contraemos no siempre están relacionadas con el asunto dinero. Hay una diversidad grande de deudas que podemos contraer. Y hay algo que es tan propio de la naturaleza humana, y esto es ser un poco egoísta y desagradecido. En nuestra vida con Cristo, el asunto
también de repente se nos da, que nos falta tener un corazón agradecido, como ocurre acá en este relato que hemos leído. El relato nos dice que había 10 hombres allí que tenían algo en común, algo terrible en común. Era una enfermedad horrible, fatal. Eran leprosos, no había cura para la lepra en aquellos tiempos. Ellos, los 10 tenían la misma enfermedad. Esto lo transformaba en personas marginadas de la sociedad, porque eran inmundos, perdían su familia, perdían sus bienes, sus amigos, lo perdían todo, irremediablemente morían. Y el relato nos dice en el versículo 12 que todos esos hombres cuando ven a Jesús se pararon de lejos. Desde allí hicieron su petición, gritando. Se pararon de lejos, en el versículo 12 nos dice eso. Ellos estaban conscientes de su condición y humildemente respetaron lo que la ley exigía a los leprosos, el mantenerse por lo menos 6 pies de distancia de las demás personas. Ya existía el distanciamiento social en aquellos tiempos, dada esta enfermedad terrible, la lepra. Eran aproximadamente 2 metros que tenían que estar distantes de las personas, y ellos estaban mucho más, dado que era una gran multitud la que acompañaba al Señor Jesucristo. Y se quedaron allá a la distancia, clamando y esperando respuesta. Esto nos hace pensar un poco, mirando ya una aplicación directa en el plano espiritual, que cada persona sin Cristo, los que vivimos sin Cristo, un gran tiempo en nuestra vida, y el que está sin Cristo ahora, está afectado por una lepra terrible, una lepra espiritual, que carcome su alma, que va destruyendo su alma, y que finalmente le conducirá a una muerte, pero no únicamente una muerte física, sino que una muerte eterna. Estos hombres nos enseñan la forma en que debe una persona consciente de esta terrible enfermedad acercarse a Jesucristo. Con humildad, distante. Ni se atrevieron a ir un poco más adelante, muy de lejos. Tomar conciencia de la impureza, de la indignidad, y apelando solamente a la misericordia. Maestro, ten misericordia de nosotros. Sin duda que conocían, habían escuchado de las cosas grandes que Jesucristo había venido haciendo, los milagros, cómo levantaba vidas. Era un Señor generoso, lleno de misericordia. Y lo es, para mostrar su bondad y generosidad para con nosotros, cuando al igual que estos leprosos llegamos ante Él clamando, límpianos, líbranos de este mal. La pregunta es, ¿en qué manera hemos agradecido a su manifestación de bondad al sanarnos de la lepra espiritual? Todo leproso en ese tiempo que fue sanado por el Señor era una persona bendecida por Él y debían estar agradecidos. Sin embargo, la Biblia nos dice en este relato que de los 10 hubo uno solo que volvió a dar gracias a Él. Uno solo. Habían reconocido su necesidad, habían demostrado su humildad, habían clamado por misericordia, habían creído y habían obedecido lo que el Señor les indicó. Pero la gran diferencia entre ellos estuvo en que solamente uno regresó para dar gracias al Señor. Los otros 9 fueron desagradecidos. ¿Cómo demostró su gratitud este agradecido?
el versículo 15 nos dice que volvió, regresó ante él, ante el Señor, ante Jesucristo, ante la persona que le había sanado. Regresó, vino ante él. Como a todo aquel que reconociendo el gran milagro de Dios que ha obrado en su vida, se llega a transformar en un verdadero seguidor de Cristo, porque viene a Jesucristo, viene a Él y le sigue. Testificó, venía gritando, glorificando a Dios, que todos los escucharan. Todo el mundo lo escuchaba. Él quería que todos supieran lo que Jesucristo había hecho en su vida. Y esto es algo muy cierto. Cuando de verdad reconocemos lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, algo tan maravilloso como la transformación de nuestro ser, como la salvación de nuestra alma. Queremos que todo el mundo lo sepa. Queremos compartirlo, conversarlo, contarles a otros. Y nos dice que adoró. Volvió, testificó y adoró. Se postró en tierra, agradecido. Se inclinó ante el Señor. La adoración es el reconocimiento de la grandeza de Dios y de la pequeñez del hombre. Cuando adoramos a Dios, estamos reconociendo al ser todopoderoso que merece toda la honra y toda la gloria, y a la vez nos estamos reconociendo nosotros tan pequeños, tan indignos, que solamente por su gracia, por su bondad, podemos acercarnos a Él y expresarle nuestra gratitud. Esto nos hace pensar también, ya en una aplicación amplia, en varios aspectos de nuestra vida en que de repente no nos damos cuenta del bien que se nos hace y de querer expresar un poquito de gratitud por ese bien. Por ejemplo, ¿cómo andamos nosotros en la forma de expresar nuestra gratitud a quienes le debemos algo en el plano doméstico, en el hogar, en la familia? Los esposos, estamos agradecidos, mostramos nuestra gratitud a nuestras esposas por pasar el mayor tiempo con los hijos, criándolos, por tener la comida siempre preparada, riquísima, a tiempo, por tener la casa ordenada, de modo que no nos causa ningún temor llegar con alguien en forma imprevista a casa o invitar a alguien, porque sabemos que siempre la casa estará presentable, decente, ordenada, con las cosas limpias. ¿Hemos expresado nuestra gratitud? ¿O tomamos como el cumplimiento de un deber lo que hace nuestra esposa? Ahora pongámoslo al otro lado. Las esposas, los esposos, agradecen por el hecho de ser los proveedores para el hogar, los protectores del hogar. Provisión y protección es la que otorga el hombre en el hogar. Autoridad, disciplina, dirección. ¿Será agradecido a su esposo por esto? ¿O también considera que ese cumplimiento es su deber? Que es su deber trabajar, que el que no provee para los suyos, peor que el incrédulo. Sí, es cierto que es un deber. Pero qué lindo es poder recibir en el hombre ese reconocimiento de que su esposa ve el esfuerzo que hace, porque no falte, porque siempre esté lo necesario en el hogar. Gratitud. Y los hijos agradecen a sus padres por el hecho de darles protección, de darles la provisión continua, de educarlos, de vestirlos, de orientar sus vidas.
Todo esto lleva muchas veces a este sentimiento de que, claro, ¿qué es lo que corresponde? Son los deberes. Pero una expresión de gratitud hace muy bien. Hace muy bien a la persona que la recibe y a la persona que la entrega esa gratitud. Queda una paz en su corazón de haber expresado esa gratitud a quien le hizo algo a su favor. Y los padres también tenemos que dar gracias a nuestros hijos cuando son hijos ordenados, hijos responsables con sus deberes, educándose correctamente, esforzándose por aprender, por superarse, por acatar la disciplina hogareña, las normas de conducta del hogar. También hay que agradecerles a los hijos. No todos son así. Entonces, hay muchas formas de expresar gratitud. Y hay muchas razones por las cuales expresar gratitud. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, no debáis a nadie nada, a nadie nada. Pero vamos ahora a lo medular de esto. Nuestros leprosos, 9 desagradecidos que desaparecieron, se olvidaron de lo que se había hecho a su favor. Y uno, aún siendo extranjero, fue agradecido. Le dio gracias al Señor, volvió, lo glorificó, lo adoró. Y esto es lo que nos hace pensar en nuestra relación con Jesucristo, en nuestra vida personal, en lo espiritual. Él ha hecho tanto a nuestro favor. Cada día que comenzamos a vivir, el solo hecho de darnos cuenta que lo estamos viviendo ya es un motivo de gratitud para con nuestro Dios y Salvador. Tenemos la tendencia de siempre agradecer y de considerar como muestra de bondad algo grande, fastuoso. Sin embargo, la Biblia nos enseña por Pablo en la primera de los Tesalonicenses 5:18 que debemos aprender a dar gracias en todo. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Que seamos hijos agradecidos. Como ya dijimos, como en el seno del hogar. Que no se nos tome todo como un deber, como una obligación, que se agradezca por parte de los hijos. Así nuestro Dios espera que nosotros también seamos hijos agradecidos. Que sepamos mostrar nuestra gratitud, siendo hijos obedientes, siendo hijos que servimos a Él. El servicio con gozo, un servicio que no es producto de un deber solamente eclesiástico, sino que es el producto de un corazón henchido de gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Danos la certeza de que hay algo mejor después de esta. Danos esperanza. Danos la seguridad que en medio de toda situación conflictiva, delicada, Él está con nosotros. Estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Estamos en sus manos seguros, protegidos. Como dice Juan, que Él tiene a los suyos como el pastor a sus ovejas bajo su cuidado, que en las manos del Padre nadie nos puede sacar de allí. Damos gracias por el aire que respiramos. Damos gracias por tener un techo bajo el que nos cobijamos, una cama donde dormir. Como esta escritora en un momento dado pidió que escribiesen muchos cosas que le significaban motivo de gratitud.
Varios escribieron grandes cosas, pero hubo uno ciego que dio gracias por escuchar el sonido de los pájaros, el canto de los pájaros, por sentir una brisa sobre su rostro, por sentir la suavidad de una sábana al acostarse, por beber un vaso de agua, por sentir la voz de sus seres queridos y un sinfín de cosas más. Hasta por una ducha, sentir el agua corriendo por su cuerpo. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Dios. Agradecidos. Que esta semana sea una semana en que prestemos atención a aquellas cosas que Dios nos está dando en forma sencilla, simple, pero que ameritan nuestra gratitud. Gracias. Solamente 7 letras. Gracias. Seamos agradecidos con quienes nos rodean. Aunque hay a veces ocasiones en que las cosas no andan del todo bien, pero siempre hay un motivo de gratitud. Siempre lo hay. Que Dios nos ayude a ser hijos agradecidos y a expresar gratitud hacia aquellos que nos hacen bien de alguna forma. No debáis a nadie nada. Dios les bendiga en esta semana y que sea una semana próspera de mucha bendición de parte de nuestro Dios para con usted y los suyos. Adiós.